Querida familia, frente a esta situación, en fin, siempre uno quisiera encontrar palabras que puedan ser apropiadas, pero tales palabras para proveer consuelo y ayuda son difíciles de encontrar y quizás también difíciles de pronunciar. Pero hay dos ideas que a mí me gustaría compartir con ustedes, con el propósito de que puedan servirle de algún consuelo. La primera de esas ideas es, ustedes recuerdan que Jesús, frente a la muerte de Lázaro, que lloró en una ocasión, ¿verdad? Es decir, manifestó sus sentimientos de esa manera. Pero ¿cuándo lloró Jesucristo? Entonces, si leemos en Juan capítulo 11, el versículo 14, nos damos cuenta, en el versículo 14, dice aquí, Jesús le dice a sus apóstoles, entonces Jesús les dijo claramente, Lázaro ha muerto. Cuando Jesús les comunicó esto, cuando Jesús se enteró de la muerte de Lázaro, él no lloró, ¿verdad? Él se lo dijo sencillamente. ¿Por qué? Porque él sabía lo que iba a suceder y él sabía que Lázaro, bueno, estaba en buenas manos, y Jesús sabía lo que iba a hacer él mismo. ¿Cuándo lloró Jesucristo? Si vemos el versículo 32 y siguientes, lo descubrimos. Entonces María llegó a donde estaba Jesús y cuando lo vio, cayó a sus pies y le dijo, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Jesús, al verla llorando a ella y también a los judíos que la acompañaban, se conmovió en lo más profundo de su ser y se sintió angustiado. Les preguntó, ¿dónde la han puesto? Le contestaron, ven, Señor, y lo verás. A Jesús se le saltaron las lágrimas. Al verlo, los judíos se pusieron a decir, miren cuánto lo quería. Entonces, el punto aquí es que Jesucristo no lloró cuando se enteró, cuando supo de la muerte de Lázaro. Lloró cuando vio el gran sufrimiento que tenía su entorno, la familia, al ver el sufrimiento de la gente. Y entonces, esto es un poquito la misma situación que observamos ahora. Lo que nos preocupa a nosotros es el sufrimiento de ustedes como familia. Y esto es también lo que preocupa también a Jehová. ¿Okay? Jesucristo era la imagen de Jehová. Entonces, ¿cómo los puede consolar Jehová? Bueno, yo les voy a contar una cosa. Yo tenía un amigo cuando yo era pequeño. Su hermano más grande se enfermó. Fue una enfermedad bastante mala. Y entonces su mamá lo cuidó. Y lo cuidó tanto que él se puso celoso. Y él decidió, yo voy a fingir que estoy enfermo, así mi mamá también me va a cuidar de esa manera. Y lo intentó, pero claro, su mamá no pudo engañarla. Entonces no recibió ese consuelo que él esperaba recibir de su mamá. Pero esto es un poquito, la Biblia nos habla del consuelo de las Escrituras. Entonces, ¿qué es este consuelo? Este consuelo, bueno, tenemos la esperanza, ¿verdad? Que nos sirve de consuelo. Entonces, cuando nos despedimos de alguien, eso duele mucho, ¿verdad? Pero si la persona nos dice, miren, yo el año próximo vuelvo por aquí, entonces ya no es el mismo sufrimiento, es la mitad del dolor, ¿verdad? Entonces, la esperanza nos divide, sin duda, por dos el dolor comparado con la gente que no tiene esperanza. Pero en esta mitad tenemos todavía derecho, según las Escrituras, al consuelo de Dios. ¿Y cuándo necesitamos ese consuelo? Cuando pasamos por un trauma, por el cual están pasando ustedes, por ejemplo. Entonces, miren lo que dice aquí, 2 Corintios, un texto que hemos analizado no hace mucho. Dice, alabado sea el Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de tiernas misericordias y el Dios de todo consuelo. Él nos consuela en todas nuestras pruebas, para que nosotros podamos consolar con el consuelo que recibimos de Dios
a los que están sufriendo cualquier clase de prueba. Entonces, ¿de qué consuelo se habla aquí? No es del consuelo que nos da la esperanza, es de un consuelo que nos da Dios personalmente en el momento que estamos pasando por una prueba. ¿Y cuál es la eficiencia de este consuelo? Pues miren, en Filipenses capítulo 4, el versículo 6 dice: no se angustien por nada, más bien en cualquier situación, mediante oraciones y ruegos y dando gracias, háganse saber a Dios sus peticiones, y la paz de Dios, que está más allá de lo que ningún ser humano puede entender, protegerá sus corazones y sus mentes por medio de Cristo Jesús. Es decir, el consuelo es que ustedes le pueden pedir esa ayuda a Dios, y entonces Dios va a transmitirles su paz, una paz que supera a todo lo que podemos imaginar, y entonces pueden llevar ese peso sin sentir esa angustia que puede hacer tanto daño, y pueden encontrar una paz interior. Ese es el consuelo que Dios les puede dar de seguro, y se los dará en este momento. Aparte de esto, vendrá sin duda el consuelo que recibirán de nuestros hermanos. Y hay aquí también unas palabras que algo compuso. Se trata de, es como si Jehová hablara, ¿verdad? Si Jehová les hablara a ustedes. Es una composición, ¿ok? No son palabras de Jehová, pero a mí me gusta mucho. Entonces, mire cómo dice. El tema es la resurrección. Entonces Jehová habla. Cuando mi hijo murió, el cielo los ojos cerró. El silencio reinó. Cuando gritó y expiró, mi alma lloró y la tierra tembló. Humilde obedeció, valiente aguantó, al mundo venció y de orgullo me llenó. Su victoria era perfecta, ahora mi alma podía devolverle la vida hermosa y gloriosa. Cuando la tumba se abrió, el cielo de gozo gritó, su gloria la tierra llenó. Él su servicio completó, a sus hermanos fortaleció y después a los cielos subió. Era igualito y distinto, era hermoso y glorioso, era mi criatura más bella. Si la muerte también los aflige y la angustia los asusta, derramen su alma, pero piensen en el gozo. Su querido ser querido murió, pero mi hijo venció. Ahora su mano podrá devolverle la vida preciosa y perfecta, pues su vida gloriosa es su garantía perfecta, su agua de vida y su gloriosa esperanza. El que en mi memoria está, se levantará, despertará y para siempre vivirá. Su gozo y el mío perfecto será. Entonces, tenemos que tomar en cuenta que cuando pasamos por sufrimientos así, nuestro Dios sufre con nosotros y no solo tiene el deseo de consolarnos y de ayudarlos, sino que también lo hace y también lo hará, y así estamos seguros que también lo hará en su caso, que son una buena familia. Muchas gracias.